Buenas noches. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor. Digo en la casa del Señor porque nosotros hacemos el lugar donde estamos una casa del Señor si estamos dispuestos a hacerlo así. Vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos examinarla esta noche. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio, que podamos honrarte y glorificarte, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema esta noche es sobre la pureza sexual. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a la pureza sexual. Vamos a ver qué enseña la palabra de Dios. No lo que yo pienso, no lo que otros piensan, sino qué enseña la palabra de Dios. Así que vamos primeramente a 1 Corintios capítulo 6 y vamos a comenzar aquí en 1 Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, hay algunas cosas que no son ilícitas, pero no debemos dejarnos seducir y no debemos dejarnos dominar. Porque cuando nosotros nos dejamos dominar por alguna cosa, aunque no sea malo, eso nos convierte en esclavos y la palabra del Señor dice que el Señor nos da libertad. Por lo tanto, nosotros debemos evitar estar haciendo cosas o dejarnos dominar de algunas cosas. Versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y entonces, donde quiero que comencemos a ver especialmente aquí es al final del versículo 13, donde dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación. Entonces vamos a tratar esta noche qué enseña la palabra del Señor en cuanto a la fornicación, en cuanto a la pureza sexual. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En otras palabras, Él nos da el poder para que nosotros podamos mantenernos puros, para que nosotros podamos mantener la pureza, la santidad, viene del Señor. Y el mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Está hablando aquí del cuerpo personal, el cuerpo suyo, el cuerpo mío. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Aquí está, una ramera es una mujer que recibe pago por el sexo, pero también se refiere aquí a personas que, aunque no cobren, pero que están teniendo relaciones fuera del matrimonio. Y contesta Pablo, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera o con una promiscua es un cuerpo con ella? O sea, cualquier relación fuera de cualquier relación sexual es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí está citando Génesis capítulo 2, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva y le entregó a Eva para que él pudiera tener matrimonio con ella. Entonces ahí dice que los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, entonces el Espíritu Santo vino a morar en nuestro espíritu y nosotros entonces somos templo del Espíritu Santo. Huid de la fornicación, o sea, salga corriendo. Así como José tuvo que huir de la mujer de Potifar. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí lo que está diciendo es que el peor de los pecados es la fornicación, porque los demás pecados se cometen fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En otras palabras, una vez que aceptamos a Cristo como Salvador personal,
El Espíritu Santo vino a morar en nuestro espíritu y nosotros entonces somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo o morada del Espíritu Santo. Él está en nosotros, Él pagó nuestra redención, por lo tanto nosotros no podemos disponer de lo que no es nuestro, porque Él pagó el precio de nuestra redención. Si no fuera por la redención en Cristo, nosotros estaríamos perdidos. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que el primer versículo que quiero primer pasaje que quiero que veamos aquí esta noche es 1 Corintios capítulo 6, donde vemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, comenzando con el versículo 16. Aquí está hablando del andar en el Espíritu, o sea, ¿cómo debe andar el cristiano? ¿Cuál debe ser el estilo de vida del cristiano? Digo pues, andad en el Espíritu, y está en el modo imperativo, o sea, es una apelación a nuestra voluntad, que tomemos la decisión de andar en el Espíritu, es un mandato. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la carne nos va a llevar siempre al pecado, pero no debemos darle satisfacción, no debemos permitir que la carne someta nuestro estilo de vida. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, aquí tenemos el espíritu morando, el espíritu nuestro, donde está la morada de Dios. Y aquí tenemos la carne. Ahora, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, el Espíritu de Dios vino a morar en nuestro espíritu. Pero la carne no se convierte. La carne es carne y sigue siendo carne. Entonces, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, este lugar en el medio de los dos es el campo de batalla y es el alma. Alma es mente, sentimientos, voluntad y conciencia. Ahí es donde se desarrolla la batalla por nuestra vida. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque la ley condena, pero el Espíritu vivifica. Versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Tomen nota: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y no está completa la lista, sino que dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, no pueden estar dentro de una iglesia de Cristo. El reino de Dios es una iglesia, es la iglesia del Señor. Los que practican tales cosas no heredarán, o sea, no van a recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para los creyentes dentro de una de sus iglesias. Por lo tanto, no pueden estar dentro de una iglesia. Si una persona está así, entonces hay que separarlo de la membresía para que Dios trate con esa persona y pueda arrepentirse y regresar entonces al compañerismo dentro de la iglesia. Vamos ahora a Efesios capítulo 5. Efesios 5, comenzando con el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. O sea, ¿a quién estamos viendo? ¿A quién estamos imitando? Si usted está imitando a un hombre, está tirando muy bajo. Debe imitar a Dios, Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. Nuevamente aquí está en el modo imperativo, es una orden. Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí es un buen momento para citar Juan 3:16, digámoslo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos leyendo, vamos entonces ahora al versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora, ¿quiénes son santos? Nosotros somos santos. Alguien dirá, bueno, a mí me falta mucho para ser perfecto. No, no estamos hablando de perfecto. Santo es posición. Yo soy santo del momento que acepto a Cristo como Salvador personal. O sea, yo he sido separado. Yo no me pertenezco, sino que Cristo pagó el precio de mi redención. Entonces yo soy santo. Y debemos entonces vivir como conviene a santos o a personas quienes tienen el Espíritu Santo morando dentro de sí. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, no puede recibir todo lo que el Señor tiene para los creyentes, miembros de una de sus iglesias, porque está viviendo en pecado. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Qué debemos hacer con la vieja manera de vivir? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. O sea, la vieja manera de vivir, la vida carnal, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿De qué está hablando? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. O sea, tiempo pasado, anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces los colosenses, y nosotros se puede decir lo mismo, nosotros también vivíamos en otro tiempo, conforme a la carne, pero aceptamos a Cristo como Salvador personal, y entonces Él nos cambió, y ahora Él vive en nosotros, y por lo tanto debemos vivir como conviene a santos. O sea, mostrarle al mundo que nosotros ahora somos diferentes. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Viene hablando de santidad y viene hablando de fornicación en el capítulo anterior, y ahora el capítulo 4 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Una persona que el Señor lo está santificando, o sea, está aprendiendo a dejar de lado aquellas cosas que no convienen, entregarle las diferentes áreas de su vida al control del Espíritu Santo, bajarse del trono de su vida y pedir a Jesucristo que tome el control. Entonces lo que necesita es seguir así. No se canse, no se desanime, sino que siga así. Dice, abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ser santo es posición, es haber aceptado a Cristo como Salvador personal y que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Eso es santo. Santificación es trabajar en el área que está en medio de la carne. Recuerda que aquí está el espíritu, aquí está la carne. Y aquí en el medio es la santificación. Es el proceso por medio del cual nosotros pasamos en esta vida a santificarnos. O sea, que esta vida sea salva para la gloria del Señor. Es la salvación de esta vida. Hay 3 fases de la salvación. La salvación del espíritu, que es instantánea, la salvación futura, que es del cuerpo cuando Cristo viene en la resurrección, y la salvación de esta vida, que es del momento que aceptamos a Cristo como Salvador personal y trabajando a través de esta vida es continua y se llama santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y tiene que empezar por que os apartéis de fornicación. Ahora quiero que nos detengamos aquí un poquito en el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, literalmente dice en el griego, que cada uno de vosotros sepa obtener su propio vaso
en santidad y honor. Ahora se interpreta que se refiere a la esposa, pero lo que dice literalmente en el griego es su propio vaso, en santidad y honor. Hablemos de cómo obtener su propio vaso. ¿Cómo se obtiene? Bueno, el mundo lo que dice es, me gusta la chiquilla y entonces voy a proponerle que seamos novios. Y entonces comenzamos a jalar, comenzamos a noviar. Antiguamente, ahora yo no sé si todavía, creo que se han apartado mucho de las costumbres antiguas, pero antes entonces se pedía entrada. Yo cuando hablé con Noemi, entonces ella me dijo, tiene que pedirle entrada a mi papá. Entonces yo fui bien asustado. Fui y hablé con don José. Después resultó un excelente suegro. Pero entonces estaba todo asustado, fui y le pedí entrada. Y lo que me dijo es que, que fuera fiel mientras el noviazgo, y si llegaba un momento en que ya no quería andar más con su hija, que se lo hiciera saber, no que comenzara a andar con otros. Y yo no tenía problema con eso. Así que pedí la entrada. Y poco tiempo después, entonces llegué y le dije, queremos casarnos, don José. Y él me dijo, bueno, muy pronto. Yo dije, sí, muy pronto, pero ya hemos orado, hemos buscado la dirección del Señor y estamos seguros. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, el mundo, entonces la forma de hacerlo es noviar. Y comienzan entonces a conocerse mejor y comienzan a relacionarse. Y muchas veces, entonces, también van más allá de lo debido. No solamente están hablando, sino que comienzan ahí también a toquín. Y entonces, ¿y este botón para qué sirve? Zzz, y terminan mal. Ese es el mundo. Pero la palabra de Dios nos da otra solución. ¿Cómo se hace? ¿Cómo tener su propia esposa, su propio vaso, en santidad y honor? Significa que del momento que nosotros ponemos la mira en una muchacha, entonces debe ser en santidad y honor. Hay que tener cuidado de no pecar, porque la palabra de Dios dice que se peca también con la mente. O sea, el órgano sexual principal del ser humano es la mente. Y la carne, entonces comienza a trabajar ahí, y la lascivia y los deseos carnales comienzan a trabajar ahí. Y se dice que una pareja que pasan 100 horas juntos van a terminar en la cama. Entonces es trágico que muchas personas cuando llegan al matrimonio ya se comieron el queque. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que obtenga su propio vaso en santidad y honor. ¿Cómo se hace? Se hace buscando la dirección del Señor, aplicando la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo comienzo a toquín, y esto para qué sirve, antes del matrimonio, entonces estoy empezando una relación que no puede terminar bien. ¿Por qué? Bueno, porque la relación sexual es una relación y es a través del tiempo que llegamos a conocernos. De hecho, la mejor relación sexual empieza con el cortejeo. O sea, me gusta mucho usar el ejemplo del pavo real. No sé cuántos han visto el pavo real cuando está galanteando a la pava. La pava, en el caso del pavo real, el lindo es él. Bueno, muchas veces así es en el reino animal. En el reino animal el lindo es él. Nosotros los humanos, la linda es ella. Pero en el reino animal el lindo es él. Los canarios, el lindo es él. El que canta es el macho. Cuando hay una hembra presente, le está cantando a ella. Y en el caso de los pavos, entonces él comienza a tratar de convencerla. Y empieza con días antes. Yo recuerdo haber visto en un parque allá en Tampa, Florida, donde estaba una pava. Y la pava estaba comiendo. Andaba ahí buscando en el piso, buscando granos y cosas que comer. Y entonces él pasaba ahí delante de ella y pavoneando. De ahí viene el término, pavonear. Entonces él venía pavoneando ahí delante de ella y entonces extendía su lindo plumaje y sacudía las plumas y decía chup. Yo no sé qué significa chup en el idioma de los pavos. Pero él entonces
volvía a pasar por ahí, ella seguía comiendo, ella lo estaba ignorando, pobrecito, debe haberle dicho, de haberle causado un complejo de inferioridad al pobre. Pero entonces el pavo volvía a pasar por ahí y volvía entonces a tratar de llamar la atención de la pava y sacudía el plumaje tan lindo y vea mi plumaje, vea qué lindo que soy yo y ¡chup! Y ella lo ignoraba. Y me dijeron los encargados del parque de que eso pasaba días hasta que él lograra convencerla. Lamentablemente, entre la pareja de los humanos, entre nosotros, muchas veces no ocurre así, sino que somos más al estilo de gallo y gallina. Pero debemos buscar galantear. Y si usted le ofrece algo a la novia que no puede complacerla, entonces la está engañando, porque está ofreciéndole algo que no puede ni debe ni darle en ese momento, que es una relación sexual. ¿Por qué? Porque eso se reserva para el matrimonio. O sea, yo sé que la cultura dice otra cosa, pero tanto el varón como la mujer necesitan llegar vírgenes al matrimonio. Cuando un varón, su primera experiencia sexual es con una prostituta, entonces, ¿cómo va a tratar a su esposa? Pues esa fue la experiencia que tuvo. No, es mejor que no llegue con experiencia, es mejor que aprenda con ella, que los dos aprendan juntos. Y pueden pedir consejo a personas cristianas, santas, santificadas, que pueden orientar, ayudar en cuanto a eso. Pero dentro del noviazgo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahora, otra cosa que quiero también procesar en cuanto a esto. Cuando yo comencé con Noemi, ella me dijo, si usted me engaña, no le voy a perdonar. Bueno, gracias a Dios que casi 60 años. Y no me tuvo que echar. Pero si una persona engaña, entonces vea lo que sucede. Si una persona es infiel, y puede ser infiel también en el noviazgo, de hecho, muchas veces en el noviazgo se detectan cosas que después salen a relucir en el matrimonio. Y muchas personas dicen, no, yo me voy a casar con él es borracho, él es malcriado, él es esto, él es aquello, él irrespeta a su familia y todo esto, él es así, pero deje que nos casemos, yo lo voy a poner a regla. Famosas últimas palabras. El matrimonio nunca arregló, nunca corrigió a nadie. Lo que es antes del matrimonio, imagínense, si ahora mientras está tratando de conquistarla, es así, ¿cómo cree que va a ser una vez que ya la tiene? Que ya se casaron. Él no va a cambiar. Es decir, no le gusta ahora, entonces no es la persona que le conviene a usted. Si no es una persona que es, comenzando que sea hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que, primero tiene que ser hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, nada que ver. Que yo lo voy a traer a los pies del Señor. También famosas últimas palabras. Ha habido más de un caso donde una persona, porque había un interés de ganar a la otra persona, entonces hizo profesión de fe y se bautizó. Conocí un caso inclusive donde hizo profesión de fe, se bautizó y estudió para ser obrero. Todo esto, para ser pastor. Y una vez que se casaron, entonces él le dijo, bueno, ahora sí, no me vuelve a la iglesia. Un engaño completo, un engaño total. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? Bueno, porque la carne es débil y porque el hombre es engañoso, el corazón es engañoso. Entonces es peligroso tratar con una persona inconversa porque hay un interés de por medio. Ahora, en el noviazgo, si está ofreciendo algo que no puede cumplir, está engañando. En el matrimonio, si está entonces siendo infiel, o está mintiendo, o está engañando, o está ocultándole algo, entonces, ¿sabe? Esto se somete a un poder superior. Porque, bueno, si yo hubiera sido infiel, tal vez no me hubiera perdonado, pero ella dijo que no. Pero vea lo que sucede. Cuando uno engaña en el matrimonio, sea el hombre o la mujer, cuando engaña en el matrimonio,
tal vez su hermano en Cristo, porque somos hermanos en Cristo. O sea, es importante que seamos hermanos en Cristo. No se case nunca con una persona que no es creyente. Entonces, pero somos hermanos en Cristo. Entonces, si somos hermanos en Cristo, usted está engañando a su hermano o a su hermana. Son hermanos en Cristo. Ahora, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y yo lo dije por muchos años, que yo tenía una relación con Noemi que iba más allá de esta vida. Porque en cualquier momento el Señor podía llevarse a alguno de nosotros. Y el Señor, bueno, se la llevó a ella el año pasado. Pero yo tengo una relación con ella que va más allá. Ella fue mi esposa hasta que la muerte nos separó. Pero ella ha sido y es y sigue siendo mi hermana en Cristo. Y vamos a pasar la eternidad juntos. Entonces, si usted engaña a su hermano o a su hermana, se somete a un poder superior. Dice aquí el versículo 6, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, se somete a una corte superior, se somete a un orden superior. Y ya no es la persona solamente, sino que usted engañó a su hermano, usted engañó a su hermana, se somete al poder, se somete a la autoridad, se somete a la corte celestial. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, vea cómo lo trata, inmundicia, sino a santificación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, el plan de Dios es que nosotros pasemos de muerte a vida en esta vida. Él trabaja en nosotros porque Él está formando en nosotros el carácter interior de Jesucristo. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si una persona dice, no, eso es cosa del hermano Walter, yo no creo eso, está bien. Pero aquí lo que dice es, el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hemos hablado esta noche de pureza sexual. Y podemos ver aquí la necesidad de mantener esa pureza. Y si usted todavía es virgen, sea varón o sea mujer, manténgase así, hasta el matrimonio. Ahí es donde usted debe entregarle su virginidad a su marido o a su esposa. Pero quiero hablar un momento también con las personas que ya no son vírgenes. Entonces tal vez alguien me diga, hermano, pero ¿qué hago yo? Ya yo cometí el error. Ya yo tuve relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Qué hago? Hace unos años salieron algunos hermanos con una idea que me gustó, que le llaman segunda virginidad. ¿Qué es segunda virginidad? Es pureza sexual a partir de este momento. O sea, ya usted no es virgen, pero toma la decisión de no pecar más. Toma la decisión de no tener más relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces se declara virgen de ahora en adelante. Una segunda virginidad, una segunda pureza. De ahora en adelante no va a incurrir más en relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que va a esperar a que dentro del marco del matrimonio, dentro del compromiso del matrimonio, dentro de la santidad del matrimonio, porque la palabra de Dios dice, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Entonces, yo quiero invitarle esta noche, para que usted tome una decisión con el Señor. Una decisión en cuanto a la pureza sexual. Una decisión en cuanto a poder ser la clase de persona que Dios quiere que usted sea. Ahora también no dejo por fuera a las personas que son casadas, porque la pureza sexual se mantiene en el matrimonio. Y no solamente acostándose con otra persona, sino pensándolo. Jesús dijo, si usted lo pensó, ya lo hizo. Así que mantengámonos puros para la gloria del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado todo lo que necesitamos para mantener lo que tú nos has dicho en tu palabra. Que la carne lucha,
en contra del Espíritu. Sí, es la guerra espiritual que ocurre en todo creyente. Una de las cosas que yo sé que soy salvo es porque experimento esa guerra espiritual. Pero también otra cosa que me dice que yo soy salvo es que cuando yo peco, aunque sea con la mente, el Espíritu Santo me lo hace ver y me redarguye, me acusa de pecado. Entonces, Señor, tu Santo Espíritu nos ha sido dado para que podamos aplicar tu palabra, y tu fuerza, tu poder nos da lo que necesitamos para vivir en santidad. Que podamos aprender a pasar tiempo contigo en tu palabra y estarla aplicando cada día, estar pasando, pensando, meditando en tu palabra. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 11 dice, del Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la primera defensa contra la tentación, Señor, tú nos la has dado, palabra tuya, abrigada, tu palabra guardada en nuestro corazón, para que podamos entonces citar tu palabra. Cuando viene la tentación, entonces recordar tu palabra que tú nos has dado, que podamos entenderla y aplicarla en ese momento. Señor, danos fuerza, danos poder, que podamos vivir en santidad para tu honra y para tu gloria. Quiero pedirte, Señor, por ese joven, por esa señorita, que sienten esos deseos. Señor, que tú los ayudes y que ellos sepan que en ti tienen fortaleza y no piensen que están solos, sino que busquen ayuda. El varón busque un varón, la niña busque o la señorita busque una mujer, llenos del Espíritu Santo, que puedan guiarlo, que pueda guiarla, ayudarla, para que puedan ser la clase de persona que honra y glorifica al Señor. Los que están unidos en matrimonio, quiero decirles que Dios tiene algo para usted. Y que ellos sientan, Señor, que tú los amas y que tú estás ahí con ellos y que tú, Señor, los fortaleces y les das todo lo que necesitan. Que ellos busquen ayuda y que permitan que tú, Señor, puedas trabajar en sus vidas y que sea un matrimonio para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.